pedimos responsable y fecha de compromiso y nos dice que en 10 días queda resuelto el problema. Se llegan los 10 días, pedimos evidencia y resulta que aún no resuelve la acción, ¿no? ¿Por qué? Ah, pues es que mira, no consideré que por el monto tenía que pedir 3 cotizaciones, ¿va? Apenas van 2 y me falta un tercero. No está el gerente de la planta para que me haga la liberación de la orden de compra, ¿ok? Fíjate que ya tengo las 3, ya me liberaron, pero el proveedor tiene tiempo de entrega de un mes, ¿no? Entonces, ese tema de la acción antes de definir una simple fecha, tenemos que hacer una buena planeación, ¿sí? Y yo les pongo el otro ejemplo de la vida diaria, una boda, ¿no? Yo creo que al menos hoy en día los que están casados por la iglesia, los que hayan tenido algún evento, pues hay una planeación muy exhaustiva de manera previa, ¿no? Inclusive si ustedes se quieren casar en diciembre, el tema de la misa la tienen que apartar 6 meses de anticipación, ¿sí? Y se fijan, hay una planeación muy detallada y a pesar de esa planeación, el día del evento no falta que pueda suceder. Desde que la novia llega tarde, que llueve, que no consideramos el tema del clima, ¿ok? Y estamos festejando el evento en un salón abierto, ¿ok? O diferentes circunstancias que se pueden presentar, ¿sí? Entonces, hoy en día el sistema le está dando mucho peso a la planeación para que por favor por ahí lo aterricen de manera adecuada, ¿sí? Y el segundo punto, pensamiento basado en riesgos. Es por eso que desaparece inclusive el concepto, chicos, de acción preventiva, ¿no? Hoy solamente tenemos corrección y acción correctiva, ¿sí? ¿Cuál es el punto importante de esto? Que siempre que exista una modificación, una mejora en el proceso, siempre evaluemos un análisis de riesgos, ¿no? A ver, ¿qué pudiera llegar a suceder en este cambio, en esta modificación que yo tengo que hacer? Ah, mira, estos riesgos se pudieran presentar, entonces hay que hacer acciones para evitar que esos riesgos se presenten, ¿no? O si se llegaran a presentar, que el impacto hacia la organización sea menor, ¿va? Este punto del pensamiento basado en riesgos y el punto de análisis de riesgos y oportunidades lo vamos a ver en la cláusula número 6, ¿ok? Muchas organizaciones también preguntaban, oye Adrián, ¿cuál es la diferencia entre el análisis de riesgos, que es un HACCP de la cláusula 8, y hoy en día el análisis de riesgos de la cláusula número 6, ¿no? Dice, ¿tengo que repetirlos? ¿Es lo mismo? No, el análisis de riesgos de la cláusula 6 es un análisis de riesgos más estratégico, chicos, ¿ok? Es algo que puede impactarle a la organización y no necesariamente tiene que ser con temas de inocuidad, ¿sí? A veces inclusive puede ser un tema de seguridad, un tema de medio ambiente, un tema de finanzas, un tema de pandemia que hoy en día estamos viviendo, ¿sale? Entonces, bien, dos elementos clave que se incorporan a la nueva estructura de lo que es ISO 22-2018 para este nombramiento de la estructura de alto nivel, ¿sí? Bien, vamos a platicar de manera resumida los cambios en lo que es la ISO 22-2018. Yo creo que muchos de ustedes ya hoy en día ya los tienen implementados, ya inclusive recibieron su auditoría de actualización con la versión 5, ¿sale? Bien, primer punto, cláusula número 4, nuevo título, nueva cláusula, 4.1 y 4.2, ¿sí? Recuerden, contexto de la organización, no confundamos el contexto con las partes interesadas, ¿sí? Yo siempre les he dicho, el contexto de la organización es la filosofía de su planta, ¿no? Es esa misión, visión, política, valores, es tener bien claro las metas que quiere lograr la empresa a corto, mediano y largo plazo, ¿sí? Entonces, en este momento ustedes tienen que tener bien claro quién es el contexto, ¿no? Mi empresa, hacia dónde quiere ir, ¿sí? Hacia dónde queremos llegar el próximo año, ¿no? Como una meta a corto plazo, ¿sí? Porque es bien importante entender el contexto, porque a partir de ahí yo puedo saber quiénes son las partes interesadas, internas o externas, que me pudieran generar una ventaja o me pudieran generar un riesgo para lograr esos objetivos que yo tengo declarados en el contexto de la organización, ¿sí? ¿Por qué lo pongo así? Porque a veces me dicen, les comento, oye, ¿quién es el contexto de la organización? Me dicen, pues las partes interesadas internas o externas. No, esas son las que afectan, ¿no? Tu contexto es tu filosofía, es tener claro hacia dónde quieres llegar y una vez que eso está claro, ahora sí ves, a ver, ¿quién de manera interna o externa pudiera afectarme ese resultado? ¿Vale? Entonces, tengan claro quién es el contexto y a partir de ahí, pues ya podemos derivar las siguientes cláusulas, ¿no? Las necesidades y las expectativas de las partes interesadas, que ya comprendí cómo impactan de manera directa al contexto de la organización, ¿sí? La herramienta que mayormente utilizamos aquí es un análisis FODA para hacer el análisis del contexto de la organización. Recuerden que el FODA primeramente tiene que ser un FODA desde la alta dirección, ¿no? Un FODA que realice todo el equipo staff, porque de ahí ellos tienen más claro hacia dónde va la organización, ¿sí? Una vez que ya tengo debilidades, fortalezas, amenazas y oportunidades, de ahí puedo sacar
las partes interesadas internas y externas que pudieran afectar ahora sí a la parte del contexto, ¿sale? Tema del requisito 4.2, comprendiendo las necesidades y expectativas. Recuerden que la necesidad es lo que yo requiero de una parte interesada, ¿no? Y la expectativa puede ser regularmente ese valor con el cual voy a medir si ese cumplimiento o ese requerimiento se está dando como yo lo requiero, ¿sale? ¿Por qué es bien importante este punto? Porque a veces también estamos confundiendo un tema de necesidad y expectativa, ¿sí? Les voy a poner a veces un ejemplo bien básico, ¿no? Hoy en día yo creo que estamos, o al menos hemos realizado una compra en línea, ¿no? De cualquier producto, un producto electrónico o cualquier producto que ustedes hayan requerido, ¿sale? Ustedes tienen una necesidad, ¿no? Y esa necesidad es la que están buscando en el producto y tienen otra necesidad, que es el tiempo de entrega, ¿sí? Y la necesidad pues se convierte de acuerdo a lo que marca en la plataforma, 5 días de entrega después de la compra, ¿ok? Si esos 5 días o si el producto en vez de llegar en 5 días llega al día 2 o al día 3, inclusive es cuando tenemos un concepto de decir, oye, superaste mis expectativas, ¿no? Lo mismo sucede en la planta. Por ejemplo, un requerimiento es que se cumpla el 90% del programa de capacitación anual, ¿no? Si al finalizar el año se cumplió el 98 o el 100% del programa, ok, superaste mis expectativas. Yo tenía previsto un 90 y logramos un 100, ¿sale? Entonces, bueno, ahí nada más para comprender bien este punto de necesidades y expectativas dentro del contexto y de las partes interesadas, ¿sale? El siguiente punto, determinación del alcance. Bueno, aquí nada más recuerden que el tema del alcance pues tiene que tener claro lo que sería su contexto de la organización, ¿no? O el alcance también tiene que incluir las partes interesadas, internas y externas. Aquí yo nada más lo que les digo siempre, cuando estén determinando el alcance, déjenlo lo más, no lo detallen tanto, ¿no? Porque si ponen exactamente las 3 partes interesadas o las 5 partes interesadas internas o externas que están evaluando, posiblemente a los 6 meses o a los 9 meses tengan que cambiar el alcance, ¿sí? ¿Por qué? Porque esto es muy dinámico, chicos. Yo les comento, tal vez organizaciones que realizaron un análisis del contexto al final del 2019 lo cambiaron al primer trimestre del 2020 por el tema de la pandemia, ¿sí? Entonces traten de dejarlo de manera general el tema del contexto de las partes interesadas en el tema del alcance, ¿ok? Bien, siguiente punto. Nos vamos con el tema de liderazgo. Nuevo título en la cláusula número 5. Y aquí si se fijan en el punto 5.1, tenemos liderazgo y compromiso. Hubo una modificación también en la estructura de la norma. Aquí se incluyó un tema del 5.1 y del 7.4.3, ¿sale? ¿Qué es lo nuevo aquí? Y es más que nada cómo se va a estar generando esta auditoría. Recuerden, el liderazgo lo hacemos todos. Hoy en día el tema de la auditoría en este punto de la cláusula 5 sí va enfocado a la alta dirección, pero también se tiene que ir cascadeando toda la información a los diferentes niveles, ¿sí? La organización o el líder de la organización, el gerente o la alta dirección, define una política, define indicadores que vienen referenciados a esa parte de la política, ¿cierto? Pero lo importante aquí también es que todo eso se lleve a cabo una comunicación efectiva. Ya no solamente, oye, apréndete la política de memoria, ¿no? Yo tengo que hacerle saber a la gente cómo aporta desde su área de trabajo al cumplimiento de la política y cómo aporta a los diferentes indicadores de la organización, ¿sí? Entonces, este es un punto bien importante de cómo se va a estar auditando el tema de liderazgo. Va a ser a todos los niveles, ¿no? Antes se enfocaba mucho con alta dirección, pero ahora se tiene que ir cascadeando, ¿sí? Tema de la política, pues también hay un nuevo elemento y este nuevo elemento está alineado al contexto, ¿no? La política dice la cláusula norma que tiene que estar alineada al contexto de la organización, ¿sí? Entonces es un tema por ahí de redacción de la política, incluye este punto del contexto dentro de la misma, ¿sale? Tema de roles organizacionales, responsabilidades, autoridades. Recuerden aquí siempre tener un suplente, ¿no? Un suplente para aquellas posiciones clave en la que si pudiera llegar a estar ausente, pues obviamente una persona adicional competente pueda tomar las decisiones pertinentes, ¿no? En temas de inocuidad alimentaria, ¿sí? Entonces un poquito el cambio de lo que sería la cláusula número 5. Cláusula número 6, chicos, es una cláusula totalmente nueva también. Y es aquí donde les comentaba que hablamos del análisis para manejar riesgos y oportunidades, ¿sí? 6.1 es definitivamente una nueva cláusula dentro de lo que es ISO 22-2018, ¿sí? Recuerden, es un análisis de riesgos más estratégico, ¿sí?
no es un análisis de riesgos que tenga que ver directamente hacia inocuidad. Nos ha tocado ya ver organizaciones que están recibiendo su auditoría y la auditora dice, oye, ¿por qué no realizaste un análisis de riesgos y oportunidades en el caso de que tu PCC llegara a fallar? ¿Sí? Y aquí es mucho de ustedes cómo respondan a esa pregunta, ¿sí? La verdad es que es, oye, ¿por qué tengo que hacer ese análisis si ya lo tengo en el plan HACCP, ¿no? Si ya tengo controles, si mis estadísticos, si mi histórico no me está dando una falla en la parte de este tema del PCC, ¿no? Hoy en día tal vez ustedes como organización tengan otros elementos más importantes a analizar. Les voy a poner un ejemplo. Cuando estaba entrando el gobierno Andrés Manuel López Obrador a gobernar aquí en México, ustedes saben que hay un impuesto, el famoso impuesto del IEPS, Impuesto Especial para Productos y Servicios, ¿sí? Y inclusive este tipo de impuestos aplica para ciertas bebidas, por ejemplo la Coca-Cola, ¿no? Que si se hace una dilución de azúcar en agua y tiene ciertos lineamientos, pues se está aplicando este requisito, ¿sale? Este requisito de este impuesto lo querían aplicar en ese momento a una industria en la que yo trabajaba, que elaborábamos un producto lácteo, ¿no? Ustedes saben, y los que conocen un poquito más de leches, que un producto lácteo pues no es una leche 100% de vaca, ¿no? Es una reconstitución de polvo en agua, ¿no? De leches crema en polvo, de lactosa en polvo, en agua, ¿sí? Entonces, en ese momento, la fórmula inicial y el proceso de la formulación era agregamos agua y luego disolvíamos lactosa en agua, ¿no? Para comenzar a hacer la formulación. Y bueno, cuando Andrés Manuel entró y estaba analizando toda esta parte, pues decía que el producto que se elaboraba, pues definitivamente estamos diluyendo azúcar en agua, ¿no? Y lo peor de todo es que no solamente quería cobrar el impuesto a partir de cuando entrara a gobernar, quería cobrar un impuesto retroactivo desde cuando el impuesto se había dado de alta y se había autorizado, ¿sí? Entonces, pues imagínense, era una planta que procesaba 1 millón de litros al día, un peso por envase, pues la cantidad exuberante que se iba a pagar al gobierno, ¿no? Ese era un riesgo que nosotros teníamos en el momento para la organización. No era ni siquiera un tema de inocuidad, ni siquiera un tema de calidad. Era un tema económico, un tema de finanzas, un tema de impuestos, ¿sí? Pero si la organización no lo atacaba, podría surgir un efecto negativo hacia las plantas, ¿sí? Entonces, en ese momento se trabajó con el área de investigación y desarrollo, se detectó el riesgo, se trabajaron acciones y lo que hicimos es modificar la adición de los ingredientes a la fórmula, ¿sí? En ese momento, en vez de adicionar lactosa en agua, adicionamos leche descremada en polvo para tener un porcentaje de proteína y poder decir, mira, no estoy diluyendo lactosa en agua, estoy diluyendo la lactosa en una base láctea, que ya tiene cierto porcentaje de proteína de leche, ¿no? Y en ese momento, pues pudimos quitar el tema del impuesto, fue la gente del SAT a hacer la revisión y en ningún momento aplicó el tema del impuesto, ¿no? Entonces, se fijan, es un riesgo que tenía la organización, vuelvo a repetir, nada que ver con calidad, con inocuidad, sino con otro contexto, con una parte interesada externa, pues importante que puede impactar de manera negativa hacia nuestra organización, ¿sale? Hay diferentes tipos de herramientas que podemos utilizar aquí. Puede ser una herramienta PEST o PESTEL, que regularmente son para hacer análisis de riesgos de partes interesadas externas. Hay otra herramienta que son los AMEF o los tipo AMEF, que también nos sirven para hacer este tipo de análisis de riesgos, tanto interno como externo. ¿Sale? Entonces, bueno, en cláusula 6.1, esa es la modificación que hoy en día tenemos. 6.2, los objetivos del sistema. Recuerden que esta parte de los objetivos del sistema, los puntos que vienen ahí dentro de la norma están muy alineados a la metodología SMART, ¿sí? Entonces, por favor, siempre trabajen con esta metodología como base, porque a veces definimos indicadores que no son específicos, ¿ok? Que no tienen una meta, que no tienen un tiempo en el cual se tienen que cumplir, o a veces ni siquiera son alcanzables, ¿no? Revisen muy bien sus históricos, revisen cómo se comportó la tendencia de ese indicador el año pasado y vean si la mejora que van a implementar este año lo pueden lograr, ¿no? Porque a veces el año pasado tuvimos, no sé, 50 quejas promedio por mes, ¿no? Y este año quiero decir que van a ser 0 quejas, pues en ningún momento lo voy a alcanzar, ¿no? A veces definimos indicadores que no son alcanzables y ¿qué es lo que sucede? Mes con mes, rojo, 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 acciones, 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 ¿sí? ¿Pero por qué? Porque no lo planeé de manera efectiva con anticipación, ¿sale?